Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este Voces y Visión, donde vamos a hablar de un tema que le interesa. Vamos a hablar de economía y también vamos a hablar de cuestiones internacionales. Para ello me acompaña un experto, así que quédese con nosotros. Universidad Autónoma de Ciudad Juárez presenta A diario siempre fiel. Gracias por estar con nosotros aquí en el equipo, con el equipo de ADN, trabajando en estas nuevas instalaciones donde pues nos apoya el querido David Gamboa, Erika, todo el equipazo que hace posible este programa. Y hoy pues se lleva usted una entrevista de lujo porque nos acompaña el doctor Adrián Rodríguez. Él es presidente de la Asociación de Agentes Aduanales aquí en Ciudad Juárez, en la frontera, y nos viene a platicar este tema que es por demás relevante ahorita con todas estas posibilidades y todos los comentarios que se da, sobre todo en redes sociales, doctor. ¿Qué está pasando en la frontera, la economía y lo que viene? Gracias por estar con nosotros y permitirnos este tema, platicar con usted. Por el contrario, Nora, muchas gracias por la invitación y la oportunidad de compartir el tema, sobre todo el tema del Foro de Comercio Exterior. Así es, doctor. Yo le platicaba que, pues bueno, es un tema por demás importante, este foro internacional que ya está a unos días de realizarse aquí en la frontera por parte de la Asociación de Agentes Aduanales y que pues tienen a bien organizar, pero la verdad es que no tenemos mucha idea a veces de todo lo que pudiera darnos esta actividad aquí en nuestra ciudad. Cuéntenos un poquito, para quienes no hemos sido parte de este foro, en qué consiste y por qué sería importante conocer los detalles del objetivo que tiene. Bien, mira, en primer lugar te debo de comentar que este es el tercer foro que vamos a realizar. Hace 2 años tuvimos el primero, con mucho éxito, más o menos tuvimos unos 600 asistentes, todos ellos actores de comercio exterior, y me refiero a importadores, exportadores, transportistas, académicos, estudiantes, agentes aduanales, tanto de Ciudad Juárez como del Paso, Texas. Y en ese sentido, bueno, pues el propósito era generar un mecanismo de acceso al intercambio de experiencias y al intercambio de conocimientos técnicos que permitan fomentar el desarrollo del comercio exterior en la región. Cuando hablamos hoy del comercio exterior no nos referimos nada más a países, sino a regiones. Uh-huh. Y como tú lo sabes, bueno, pues nosotros, México, corresponde o pertenece a la región de Norteamérica, donde tenemos un tratado de libre comercio muy importante. Y este tratado también viene a cuestionar cuál sería el actuar de toda la gente que pues actúa sobre el comercio exterior, pero también qué cambios vienen, porque hay mucha, le decía ahorita, hay mucha desinformación acerca de si el tratado cambiará o no sus reglas. Pero principalmente para acá, para Ciudad Juárez, ¿qué distingue este encuentro a otros encuentros empresariales, doctor? Mira, la diferencia que nosotros creemos que es fundamental es que todos los ponentes son de nivel y prestigio internacional. Y entonces estamos hablando de un intercambio de ideas, de una exposición de los temas con una idea global, ¿no? En muchas ocasiones escuchamos que hay un foro de comercio exterior, que hay un foro de logística, que hay un foro de aduanas, y normalmente los ponentes son gente de la propia región. Y nos vienen a hablar de lo que ya sabemos y de lo que vivimos todos los días. Y entonces para nosotros es sustancial el que podamos traer gente que tenga una visión del país y que tenga una visión globalizada para que nos pueda decir cómo estamos funcionando a nivel país y cómo funciona el país a nivel mundial, ¿no? Y no solamente que nos vendan a hablar temas aquí domésticos, que todo el mundo conocemos la problemática y conocemos cuál es el desempeño del comercio exterior todos los días. Y en ese tono, doctor, ¿cuáles serían las personas que pueden asistir o quiénes podrían acreditarse para estar presentes en este foro? Mira, básicamente estamos hablando de todos los actores del comercio exterior y estamos refiriéndonos a importadores, a exportadores, agentes aduanales, transportistas, empresas de logística, empresas maquiladoras, académicos de las distintas universidades de educación superior y también alumnos, estudiantes de las carreras de comercio exterior, de derecho. Básicamente nosotros esperamos más o menos un aforo entre 600 y 700 personas
para este próximo viernes 22, que es cuando lo celebraremos por tercera ocasión. Bien. De que ustedes empezaron este primer foro, doctor, a este momento en la frontera, en Ciudad Juárez, ¿cuáles son los cambios económicos que ustedes han podido visualizar y qué prevén para un futuro por las experiencias que ya les ha dado este foro? No, mira, básicamente hoy estamos en una circunstancia muy particular, porque a raíz de la entrada en vigor de la reforma a la ley aduanera, se han detenido a nivel nacional, fíjate, se han detenido las operaciones de comercio exterior, el despacho aduanero, a tal extremo que, según datos del propio gobierno, al mes de abril, a finalizar el mes de abril, la recaudación por el comercio exterior había disminuido en un 22% con relación al año anterior. Y esto, bueno, pues ha generado un problema serio en cuanto a los ingresos del Estado, y me refiero a la federación, ¿no? Por otro lado, significativamente, en Ciudad Juárez se ha mantenido el despacho aduanero como hasta el año pasado, lo que significa que no hemos tenido una reducción, sino al contrario. Hay algunas aduanas, por ejemplo Matamoros, por ejemplo Reynosa, por ejemplo Nogales, han disminuido sus operaciones de comercio exterior y nosotros las hemos incrementado. Entonces aquí en Ciudad Juárez nos hemos beneficiado de todas aquellas personas que ya no cruzan por estas aduanas, pero sí se han venido con nosotros. Entonces, significativamente hablando, pues sí hemos tenido un incremento en las operaciones del comercio exterior y bueno, pues ello ha generado también un incremento en la recaudación. Qué interesante que lo comente, doctor, porque cualquiera que estamos aquí en la frontera pudiéramos percibir cierto estancamiento en la economía, pero no así pues en el área de comercio exterior. Seguimos siendo punta de lanza, seguimos siendo una parte del mundo, nos lo han explicado en algunos eventos a los que hemos acudido. Somos una parte del mundo muy importante en cuestión del comercio internacional por toda la línea que implica la frontera. Pero entonces Ciudad Juárez, esta frontera, sigue manteniendo ese movimiento económico. Así es. Mira, Ciudad Juárez tiene una ubicación geográfica estratégica. La verdad es que nosotros nos encontramos en dos posiciones muy, muy importantes. Uno, por colindar con una ciudad como lo es El Paso, Texas, al mismo tiempo por colindar con un estado como lo es el estado de Texas, un estado económicamente muy poderoso en los Estados Unidos. Y dos, porque estratégicamente pues, estamos en el centro de la frontera norte del país. Y entonces eso nos permite ser un nodo de desarrollo comercial y económico importante. Por otra parte, nosotros vivimos en una frontera, toda la franja fronteriza norte del país y la región fronteriza sur de los Estados Unidos es la zona económicamente más desarrollada a nivel comercial, la zona con mucho mayor cruce en el mundo, tanto de personas como de mercancías. Entonces, obviamente, el que nosotros pertenezcamos a la franja fronteriza norte, en este caso en el puro centro del país, pues estamos en una situación envidiable. Y para la familia que nos ve, doctor, y para la gente que nos escucha, ¿cómo impacta este desarrollo económico de la frontera y la importancia que estamos comentando del punto que somos a las familias, a su economía, a su crecimiento personal? Bueno, mira, yo lo he mencionado en muy diversos foros. La realidad de las cosas es que Ciudad Juárez vive de manera directa o indirecta del comercio exterior. Todos tenemos que ver con el comercio exterior. Todos los días o todas las semanas la gente cruza hacia Estados Unidos, la gente de Estados Unidos cruza hacia Juárez, las empresas traen mercancía, las empresas llevan mercancías a los Estados Unidos y la realidad es que el desarrollo del comercio exterior en Ciudad Juárez pues es importantísimo. ¿Por qué es importantísimo? Bueno, porque, por ejemplo, nosotros tenemos la segunda aduana con mayores cruces en cuanto a camiones de carga. Básicamente estamos hablando de un promedio de 8,000, 9,000 cruces que se hacen por día de camiones de carga. Y eso impacta directamente a la ciudad porque, a diferencia de otras ciudades fronterizas, básicamente entre el 70 y el 80% de la mercancía que ingresa a Ciudad Juárez se queda en Ciudad Juárez. Para el abasto comercial, para el abasto industrial, para el abasto popular, se queda en Ciudad Juárez.
A diferencia, por ejemplo, de una aduana como Nuevo Laredo, que es la que más cruces tiene a nivel nacional, donde nada más es una aduana de paso, porque la mercancía va hasta el centro del país. En el caso de nosotros, el 70 al 80% de lo que ingresa por la aduana de Juárez se queda en Ciudad Juárez. Las empresas. Entonces, pues aquí es donde cobra trascendencia el hecho de que de una forma u otra todos vivimos del comercio exterior. Pues qué interesante, doctor. Y para quienes todavía tienen dudas de este foro, que nos comente quiénes deben apuntarse y cómo encontrar la información para estar presentes en este foro, doctor. Bueno, la información está en la página oficial de la Asociación de Agentes Aduanales y básicamente, les platico, en el primer segmento del foro, o la primer ponencia, va a estar la doctora Gabriela de la Cruz, quien es administradora desconcentrada regional de la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior en la región Centro Norte, que ella se ubica en Torreón. También va a estar el maestro Ángel de la Rocha, quien él es el director de fiscalización de gobierno del estado y que también coordina el área de comercio exterior por parte del gobierno del estado, donde tú, como sabes, a través de las facultades de coordinación que tiene la federación con cada uno de los estados, también los estados de cada una de las entidades, también practican auditorías tanto a comercio exterior como de impuestos internos federales. Y entonces, bueno, hoy por hoy, las empresas importadoras, las empresas exportadoras, las maquiladoras están siendo objeto de este tipo de auditorías de comercio exterior y que, bueno, pues representan un nicho importante para las autoridades en cuanto a la recaudación, pero también representan una autoridad para las propias empresas en cuanto a qué es lo que deben de cumplir. Y bueno, pues estamos hablando de un tema totalmente actual y que genera muchos problemas para la propia industria. Y ahí seguramente se tocarán no solamente los temas de los invitados que ya nos menciona, sino también el cómo lograr destrabar algunas situaciones que prevalecen aquí en la frontera. Sí, ¿Prevén claro. ustedes algún resultado con este claro. foro? Mira, la idea es que además de la ponencia, que en este caso va a ser un panel, además de la ponencia, pues sí, puedan desahogar si hay algunas dudas que se tengan con relación al cumplimiento. Hoy está de moda la palabra compliance y esto se refiere nada más a qué es lo que debo de cumplir yo como un actor del comercio exterior. ¿En qué me debo de enfocar yo como empresa para dar cumplimiento a la regulación aduanera y a la regulación y a la normatividad, en general, la normatividad fiscal y no solamente aduanera? Y entonces, bueno, pues a eso se refieren los temas, ¿no? Otro tema muy importante, y este es el tema, yo creo que toral del foro, va a estar a cargo del licenciado Juan Carlos Baker, que él fue subsecretario de Economía Federal. Él participó tanto en las discusiones como en las revisiones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, hoy TEMEC, donde también participó tanto en la consolidación como en la revisión que se va a hacer el propio TEMEC. Y entonces, bueno, pues él nos va a decir exactamente, ahorita que comentabas acerca de la revisión del Tratado de América, de México, Estados Unidos, Canadá. Bueno, pues hoy el tema va a ser sustancial para él, el desarrollo, cómo se va a presentar esta revisión y qué consecuencias puede tener la revisión. Por eso, pues, la importancia, ¿no? Pues no nos adelante mucho, vamos a estar pendientes de ese foro como periodistas y toda la gente que está pues inmersa en el comercio, en lo que es toda esta frontera, pero coméntenos un poquito ya personalmente, doctor, ¿qué futuro visualiza usted para Ciudad Juárez con todo este crecimiento, con todo este trabajo que usted a diario atiende y con estas posibilidades de abrir estas pláticas, estos foros aquí a nivel fronterizo? Bueno, mira, específicamente cuando hablamos de Ciudad Juárez, nos vamos a referir a una ciudad muy dinámica, una ciudad en constante crecimiento, una ciudad en constante desarrollo y que a pesar del olvido que tiene tanto del gobierno federal como del gobierno del estado y del propio municipio, hemos seguido avanzando, hemos seguido desarrollando. Siempre nos preguntan a nosotros, ¿cómo vemos a Ciudad Juárez hacia el futuro? Pues lo vemos con grandes expectativas. El problema es que no tenemos el apoyo económico que debiera de tener una ciudad tan importante como esta, sobre todo tan trascendente, ¿no? Y entonces ahí es cuando dices tú, bueno,
¿Y por qué tenemos tanto atraso en la infraestructura vial, en la infraestructura urbana? ¿Por qué en la propia aduana, que genera tantos recursos, existe tanto rezago en cuanto a los sistemas tecnológicos, a la propia infraestructura de la aduana? Bueno, pues porque así somos nosotros y yo así lo catalogo, ¿no? ¿Para qué le van a invertir a Ciudad Juárez si con lo poco que se le da, con eso se desarrollan? No necesitan más apoyo. Mejor prefieren invertirle a otros lugares donde sí tienen muchos más problemas, ¿no? Y además ahí creo yo que es culpa nuestra, ¿no? Debiéramos detenernos un poco en el camino y decir, oye, pues si no nos inyectas recursos, se me hace que esto no va a seguir funcionando como debe. Pero Entonces, se sigue resolviendo, se sigue así, claro, trabajando nosotros seguimos siendo punta de lanza en muchos aspectos y sin el apoyo correspondiente. ¿A quién sería importante ver en este foro, doctor, como autoridades que precisamente escuchen de primera mano a especialistas tan reconocidos y el tema de fondo? Bueno, nosotros tenemos invitados, por ejemplo, a los senadores por Chihuahua, a los diputados de Chihuahua que integran hoy la legislatura en San Lázaro, por supuesto la gobernadora del estado, el presidente municipal, y entonces todas estas autoridades que convergen para poder generar los recursos y los apoyos que se necesitan en la región, bueno, pues por eso los invitamos, ¿no? Para que estén conscientes de lo que hoy es el país, de lo que hoy es el mundo y sobre todo de lo que hoy necesitamos como frontera. Bien, pues yo le agradezco el tiempo, doctor. Realmente trae usted toda la información así sumamente manejada. Rápidamente platicamos de todos los aspectos que nos interesan como formato de entrevista y dejarle al público este mensaje de que viene esta actividad tan relevante en nuestra ciudad. A todos los que le decía tienen que ver con el comercio, con a lo mejor hasta la posibilidad, ¿no?, de emprender en esta área. Sería interesante que participaran con ustedes. Claro, claro. La verdad es que el foro está abierto al público en general, para todo aquel que le interese los diversos aspectos del comercio exterior. Y insisto, no solamente en Ciudad Juárez, sino en la región binacional, ¿no? Comprende el estado de Chihuahua, Texas, Nuevo México. Bien. ¿Y este foro se va a realizar en qué lugar, doctor? Va a ser el día 22, viernes 22, esta semana, el viernes, a las 9 de la mañana en el Centro de Convenciones Cibeles. Bien, pues estaremos presentes y usted que está allá del otro lado, no se lo pierda, tome nota, haga agenda porque va a estar muy interesante, pero sobre todo el conocimiento que se puede llevar a partir de especialistas tan reconocidos y con esta posibilidad de abrirnos el panorama sobre hacia dónde va el comercio internacional en estos años, porque lo decíamos, doctor, y quisiera que agregáramos esta información. El TEMEC todavía es tema de mucho desconocimiento, sobre todo en redes sociales. Se presenta mucho la duda de para dónde van. Se va a tocar este tema, se van a aclarar estos puntos ahí en este foro y pues bueno, usted ya nos ha comentado, hay una revisión como tal que nos agregara esta información. Sí, obviamente uno de los puntos torales del foro pues es precisamente la exposición acerca de la estructura pues que va a llevar ahora la revisión, la estructura y el desarrollo que va a llevar la revisión del Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Mucha gente a veces confunde y piensa que es una renegociación o que es una modificación. Nada más es una revisión que está pactada a hacerse cada 6 años y que de esta revisión puede surgir el que se vuelva a revisar dentro de 6 años o que se decida revisar cada año. Y bueno, pues veremos cuál es el resultado. Yo en lo personal creo que el TEMEC funciona bien, que es de beneficio para los 3 países. La verdad es que hace un año el presidente de los Estados Unidos comenzó a amenazar con retirarse del tratado, pero la realidad es que es un tratado que beneficia absolutamente a los 3 países y en mayor medida a los Estados Unidos. Pues hay que tener en cuenta esto y no dejarse llevar, porque luego viene este temor infundado, ¿no, doctor? Y sí lo hemos visto a nivel empresarial, sobre todo con estas continuas declaraciones del presidente Trump, la incertidumbre, ¿no?, que provoca, qué cambios va a haber. Pedirle a las personas que estén al pendiente de la información que se emite ahí en sus redes sociales oficiales,
aquí se las vamos a compartir y también estar muy pendientes de toda la actividad que lleva a cabo la Asociación de Agentes Aduanales aquí en Ciudad Juárez. Finalmente, para que nos comente dónde está la asociación y qué podemos encontrar como fronterizos, como ciudadanos en estas oficinas, doctor. Mira, la asociación se ubica físicamente en la calle Juan de la Barrera 279, número 279, muy céntrico, aquí a una cuadra de la Paseo Triunfo y a una cuadra de las Américas, atrás del Hospital General. Estamos ahí a una cuadra también del gimnasio universitario de la UACJ. Y lo que bueno, pues lo que puedes encontrar ahí son los expertos del comercio exterior. Ahí estamos agrupados los 40 agentes que actualmente tenemos adscripción en Ciudad Juárez, los 40 agentes aduanales. Que sería muy diferente a acudir con comercializadoras. Sí, no, bueno, las comercializadoras pues no son ni agencias aduanales ni son agentes aduanales. Ellos realizan trámites con nosotros, porque tú recordarás el comercio exterior, el despacho aduanero, la importación o la exportación de mercancías se llevan a cabo a través del despacho aduanero, que única y exclusivamente lo podemos hacer los agentes aduanales. Nada más. Y lo hemos platicado, son los que tienen toda la responsabilidad, pero también esa posibilidad de respaldar el trabajo y el comercio que se realiza. Así es. Y mira, hay ocasiones en que por falta de conocimiento se presta para abusos y distorsión. Luego hay empresas donde dicen, aquí realizamos trámites de importación y exportación. Falso. El único que puede realizar un trámite de importación o exportación es el agente aduanal. Luego ves negocios donde dice agente aduanal o agencia aduanal y donde no hay ningún agente aduanal. Entonces hay que tener cuidado con eso. Bien, mucho cuidado con los fraudes. Mucho cuidado con acudir con personas que no tienen ni la autorización ni el conocimiento. Lo primero que tienes que hacer tú cuando quieras importar una mercancía o exportar una mercancía es acudir con un agente aduanal. Bien, y ahí los encuentran en las referencias, todo. Ahí pueden consultar en la Asociación de Agentes Aduanales, porque déjame te digo también que dentro del gremio los agentes aduanales nos especializamos en algunas áreas, ¿no? En algunas materias. Y hay algunos colegas que se especializan en la importación de vehículos, hay otros que se especializan en la importación o exportación de perecederos, hay otros que se especializan en maquinaria y equipo, en la industria maquiladora, en el área textil. Entonces, bueno, como es muy complejo el comercio exterior, pues no se pueden abarcar todas las áreas, por eso hay las distintas especialidades. Y bueno, pues ahí quieres importar un vehículo, ahí te pueden decir quiénes son los que están, dedicados a ello. Bien, pues no se deje engañar porque es una campaña constante de la Asociación de Agentes Aduanales el evitar el fraude. Y miren, pues ¿para qué batalla? Váyase directo ahí a la asociación, contacte con los especialistas, con quienes llevan esta información al tiempo, al momento, y pues evítese una sorpresa, un fraude que, híjole, es mucho lo que sea, doctor, y ahora con redes sociales, pues le digo, desafortunadamente se presta mucho para desinformar y no para fortalecer el trabajo, la comunicación en nuestra comunidad. Claro. Yo le agradezco su tiempo, doctor. Muchas gracias por acompañarnos. Ya sabe que seguirá aquí presente, lo seguiremos invitando para esto y otros temas. El foro nos ocupa ahorita, es el próximo viernes 22 y pues será muy importante, muy interesante estar ahí con ustedes y conocer todos estos aspectos que ya nos platican. Pues bienvenidos y gracias por la invitación y por la oportunidad de dar a conocer algunos aspectos del foro. Bien, pues a usted quédese con este dato tan interesante que hoy nos presenta el doctor Adrián Rodríguez, presidente de la Asociación de Agentes Aduanales aquí en la frontera. Y si tiene alguna duda, algún comentario, déjenos ahí el comentario como tal en nuestras redes sociales. Con mucho gusto se lo hacemos llegar al doctor, que estamos pendientes de su agenda y de su actividad. Gracias por estar con nosotros. Lo esperamos en el siguiente Voces y Visión.